Hola, buenas noches. Voy a presentar la conferencia de Daniel Link, Bien de Archivo. Voy a hacer algunas pocas palabras de presentación de Daniel, a quien muchos de ustedes conocen, sobre todo como profesor. Daniel, como dijo Diana hace un rato, dirige la maestría en estudios de géneros y la maestría en estudios literarios latinoamericanos en el marco del programa de estudios literarios latinoamericanos contemporáneos y comparados que él diseñó y que él dirige. En relación con la gran cantidad de publicaciones y de trabajos de Daniel, voy a referirme únicamente a un sector de los trabajos que tienen que ver específicamente con la indagación de diferentes aspectos del archivo en los que Daniel trabajó. Bueno, en ese sentido, como muchos de ustedes también saben, se destaca el trabajo que Daniel hizo con el archivo y los papeles personales de Rodolfo Walsh, que editó y que dio a conocer muchos de esos textos o muy poco conocidos o directamente no conocidos, muchos de esos textos no publicados, diarios personales, etc. Quiero también referirme al trabajo en torno a la biblioteca de Alejandra Pizarnik y a todo el trabajo sobre los márgenes de los textos y la construcción de Alejandra Pizarnik como lectora, también en relación con el archivo argentino y con el archivo latinoamericano. Quiero referirme también a algo que todavía no conocen, pero en lo que Daniel estuvo trabajando en el último tiempo, que creo que eso ya está prácticamente listo, ¿no? El epistolario, las cartas entre el importante filólogo Raimundo Lida y Enrique Pezzoni, el crítico y maestro también de Daniel. También quiero referirme al trabajo de Daniel y que impulsa Daniel desde el programa de estudios literarios latinoamericanos, que tiene que ver también con la temática del archivo, y en este punto pienso en la lengua como archivo y el impulso que Daniel dio desde el programa y el diseño, ¿no? del diccionario latinoamericano, de la lengua española, un proyecto al que aprovechamos para invitarles a todos a observarlo y a participar, porque es un diccionario que supone la participación activa de los hablantes. No hablamos tanto de usuarios y usuarias, sino de hablantes o hablantis. En relación también con el trabajo de Daniel como docente en la Cátedra de Literatura del siglo XX, en la que Daniel trabaja y en la que muchos de nosotros, los que estamos acá, nos formamos desde, creo, 1990, si la memoria no me falla. Además del trabajo docente acá en el marco de las dos maestrías que nombré antes. Hay muchísimo para decir de Daniel, yo no quiero ocupar demasiado espacio presentándolo. Simplemente, quería enfatizar estos aspectos y, invitarles a disfrutar de esta conferencia y de las palabras de Daniel. ¿Este anda? Recién andaba. Sí, anda. Buenas tardes, gracias Diego por tu más que generosa presentación y gracias sobre todo a los organizadores de este coloquio y en particular a Martín Paz por la oportunidad de ordenar mis pensamientos en relación con estas transiciones de lo privado a lo público y lo analógico a lo digital, que ciertamente me obsesionan desde hace años, pero esta vez en relación con los archivos, respecto de los cuales, y en contra de lo que Diego ha dicho, recién lo confieso para que abandonen desde ya toda esperanza, no tengo ni particular inclinación ni talento alguno. Sin embargo, varias veces mi trabajo me exigió que tratara con materiales archivísticos, repertorios documentales o bibliotecas,
que me llevaban a mí y a la crítica a lugares que de otro modo no hubiera visitado. Lo poco que puedo decirles entonces proviene de esas coacciones, de esos azares de la vida laboral. Un poco por eso y por mi admiración ciega hacia Foucault, comencé a diseñar programas de trabajo organizados respecto a la noción de archivo en todas sus formas, además de los proyectos de investigación que dirijo. Acabo de terminar un seminario de doctorado titulado De la obra al archivo, y el curso regular de grado que estoy dictando se llama, como esta comunicación, Bien de archivo. En las reuniones preparatorias del programa se nos impuso la idea, bastante archivística por cierto, de trabajar solo con nombres propios con B de bien. Luego los auxiliares con los que trabajo me impusieron la restricción de que la bibliografía también debía seguir ese criterio. Al principio protesté un poco porque eso me obligaba a pensar clases sobre archivo y arqueología sin proponer la lectura de Foucault, lo que es un desatino, pero luego encontré que la regla podía cumplirse con un mero rodeo, Roland Barthes, Foucault, ¿qué más da? Más problemática me resultaba la imposibilidad de aferrarme a Deleuze, pero pronto me di cuenta de que Rossi Braidotti podía venir en mi auxilio. Si el archivo es, en efecto, una tecnología de guardado total, las palabras que yo necesitaba podían aparecer en cualquier parte, incluso en el acotado fichero de la letra B. Paso entonces al cuerpo de la conferencia, aclarando, por cierto, que voy a trabajar con una noción de persona un poco diferente de la que seguramente han estado escuchando. La mítica biblioteca de Alejandría contenía, en las estimaciones más optimistas, 600.000 documentos. Mallarmé se jactaba de ser la última persona en la historia que había leído todo cuanto se había escrito antes de su tiempo. La Biblioteca del Congreso Norteamericano posee más de 113 millones de documentos y a diario se depositan 20.000 documentos nuevos en sus almacenes. Una pequeña parte de su fondo ha sido digitalizada y puesta a disposición en la red. Para mucha gente lo que no está en la red no existe, por lo que podemos hablar de una nueva y curiosa forma de desaparición. Todo aquello que no tenga su réplica en la red dejará de ser leído. El ser acabará siendo intangible, lo físico dejará de ser. Más allá de la melancolía que esta afirmación puede provocar en nosotros, abre la puerta a una biopolítica nueva, ahora asociada con la desmaterialización del ser. Las reacciones ante avalanchas semejantes son conocidas. Por un lado, la parálisis y el bloqueo, lo que el artista René Green llamó negation in abundance, el efecto de bloqueo ante aquello que supera lo que no somos capaces de aprender. Incluso el FBI y la CIA hablan ya de too much information, TMI en castellano, DID, demasiada información digital. Por el otro, la fiebre de archivo, o el furor del archivo en el campo de las artes visuales, desde Volupa Harp hasta las muestras Oscar Mazota, la teoría como acción o células madre, la muestra en el Conti del año pasado sobre el periodismo feminista. Una fiebre de archivo que pone la indagación documental en el lugar que antes tuvo la exhibición de obras más o menos curadas. Lo que ese giro archivístico y arqueológico subraya, y esto se han referido ya en la mesa pasada, en el panel pasado, remite a una dimensión de lo viviente que se intersecta con cierto saber filológico y con el archivo como espacio de existencia. Un problema, por otro lado, que ya había señalado Duchamp, como recordaba Rodolfo en el panel previo. Precisamente recordemos que las boîtes en valise se producen, el gabinete de curiosidades, producido por Duchamp, se produce al tiempo que los museos los abandonan. El año pasado, como saben, el CONICET determinó que archivo sea una línea de investigación estratégica, lo que precipitó a muchos jóvenes a maquillar sus proyectos de investigación para conseguir salvar sus vidas laborales. Por casualidad o por coacción, estamos en el lugar crítico en el que había que estar, lo que nos obligará a reflexionar sobre el azar y el método. A mí, por ejemplo, la restricción del bien me llevó a descubrir un texto capital sobre los archivos, muy poco mencionado en la bibliografía especializada. Martín Paya lo está traduciendo directamente desde el latín, y que creo hemos sido los primeros en enseñar tanto en la Universidad de Buenos Aires como aquí en la Universidad de 3 de Febrero. Lo voy a presentar ahora mismo, pero antes de seguir adelante, invoco al dios Tot, el dios egipcio de los registros y los archivos, y a su proyección griega, Hermes Trismegisto, cuya figura ya me acompañó en intervenciones previas. Alguna vez la casualidad
me llevó entonces a descubrir las fabulosas bodas de Mercurio y Filología, de Nuptis, Filologia et Mercuri, de Martiano Capella, que decía con belleza lo mismo que los modernos repetirían tan desencantadamente. En la atracción del archivo he puesto las citas largas en la pantalla, de modo que a veces ni siquiera las voy a leer para abreviar un poco la exposición, porque seguramente ustedes están hartos de escuchar a personas hablando. Yo hace, de hecho, una semana que vivo más tiempo en esta sala que en mi casa, porque he tenido otro congreso previo, así que comparto con ustedes el sentimiento de querer fugarme. En la atracción de archivo, decía, Arlette Farge señala: desconcertante y colosal, el archivo atrapa, se abre brutalmente sobre un mundo desconocido donde los condenados, los miserables y los malos sujetos interpretan su papel en una sociedad viva e inestable. En esas palabras resuena, por cierto, el corte que produjo Michel Foucault, con quien Farge trabajó en relación con la articulación entre el archivo y lo viviente. El archivo es el despliegue de una sociedad viva e inestable. Por eso el archivo debe diferenciarse del mero depósito o repertorio de enunciados. Sigo citando a Arlette Farge: el archivo es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo irrealizado, realizado de un acontecimiento inesperado. Todo él está enfocado sobre algunos instantes de la vida de personajes ordinarios, pocas veces visitados por la historia, excepto si un día les da por reunirse en muchedumbres y por construir lo que más tarde se denominará historia. El archivo no escribe páginas de historia, describe con palabras de todos los días lo irrisorio y lo trágico en el mismo tono, en el cual lo importante para la administración es saber quiénes son los responsables y cómo castigarlos. Esta es la noción de persona sobre la que me voy a centrar, no tanto esas personas privilegiadas, los intelectuales, los artistas, esas mistificaciones tal vez, sino las personas comunes y corrientes respecto de las cuales el archivo realiza una operación de captura, una operación de normalización y una operación de exterminio muchas veces. El archivo es entonces un presupuesto de la historia, pero no coincide con ella. El tiempo histórico no es el tiempo del archivo, que se parece más a una potencia de futuro porque ordena, como hemos visto, los procedimientos de castigo, pero además involucra una suspensión de los imaginarios y apela a los saberes del cuerpo. Farge se detiene en un aspecto esencial del archivista de la arqueología. Los archivos antiguos no se pueden fotocopiar ni fotografiar por la fragilidad del soporte. Eso transforma al investigador en una suerte de copista idiota, idiota como el niño o idiota como el monje benedictino tanto da. El archivo copiado a mano en una página blanca es un trozo de tiempo domesticado. Más tarde se delimitarán los temas, se formularán interpretaciones. Ello supone mucho tiempo y a veces duele el hombro al estirar el cuello, pero así se descubre un sentido, termina esta larga cita de Arlette Farge, que pueden leer enteramente. Es decir, por un lado el archivo es excesivo, dice siempre más de lo necesario, porque permite leer lo que no fue escrito, por ejemplo, las condiciones que permiten explicar la toma de palabra o la inclusión de lo viviente en el discurso. Por el otro nos exige una doble idiotez, la del copista, pero también la del que no tiene ideas previas. No se puede ir al archivo con ideas preconcebidas sobre el mundo, sobre las clases sociales, sobre el poder, sobre la felicidad, sobre la literatura, sobre el arte o sobre la representación policial. Cuando llegue el momento, el cuerpo hablará y descubrirá un sentido. Primera indicación metodológica, es la que más fervientemente trato de imponer a mis alumnos, sin éxito alguno, debo confesarlo, porque qué joven quiere desprenderse de sus bienes más preciados, sus opiniones. Primera indicación metodológica: no hay que ir al archivo para comprobar lo que ya se sabe. Lo que uno sepa o crea saber no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que el archivo nos obliga a decir. Olvidarse de todo dogmatismo, de los nombres cargados de valoración, incluso de los predicados asignados a determinados nombres propios. Esta indicación es, además de metodológica, ética. No debemos ejercer el autoritarismo del intérprete sobre los fragmentos de discurso con los que nos encontramos. Escuchamos el rumor, vemos las líneas de fuerza, nos dejamos llevar por la potencia de las cosas dichas. El archivo nos capturará o no y hará que nuestro cuerpo idiotizado encuentre el sentido quién sabe dónde. Como ha señalado Byung-Chul Han en Psicopolítica,
El idiota se asemeja al homo tantum, que ya no tiene ningún nombre, aunque no se le puede confundir con nadie. El nivel de inmanencia al que tiene acceso es la matriz de la desubjetivación y la despsicologización. Es la negatividad que arranca al sujeto de sí mismo y lo libera en la inconmensurabilidad del tiempo vacío. El idiota no es ningún sujeto, es más bien una existencia floral, simple apertura hacia la luz. El archivo, y ese es su bien supremo, nos salva de la obra, de todas sus mitificaciones, de todo el fetichismo que con ella se asocia, de su carácter mercantil, de la reproducción de lo ya sabido. Si hay repetición, será en otro sentido diferente de la reproducción. Voy a volver sobre este punto hacia el final de esta presentación. Severo Sarduy escribió la necrológica de Michel Foucault, a la que tituló El algodón de las meninas. Así Severo dice: la continuidad histórica es una ilusión. Lo que cuenta no es trazar un hilo desde el pasado, sino marcar rupturas diferenciadas. Hay que buscar, pues, escarbar en nuestra cultura para saber de dónde surgen nuestras certitudes, qué otro saber las produjo o qué grupo humano las inventó. Severo nombra la disciplina del archivo, la arqueología, como condición de visibilidad de la formación de saberes. Como ustedes saben, archivo viene de arge, que es tanto comienzo como mandato, pero lo que se trataría aquí es de un comienzo sin origen y por lo tanto sin final. En la biografía más reciente sobre archivo hay un texto que siempre encanta a mis alumnos. Yo se los doy a leer para luego subrayar su carácter cómico, que el propio texto enarbola como tal. Allí Antonio Lafuente postula programáticamente que el anarchivo discute las tradicionales funciones normalizadoras, objetivistas e institucionales del archivo. El anarchivo abraza la crítica postcolonial y postmoderna, desautoriza a los legitimadores de las nociones de sentido común, cultura de élite, buen gusto, superioridad moral o discurso objetivo. El anarchivo solo puede ser un prototipo y por lo tanto es institucional, mundano y provisional. Pero lo que hace Lafuente en esa presentación, o lo que propone por otra parte Andrés Tello en su extraordinario libro Anarchivismo, tecnologías políticas del archivo, es darle un nombre nuevo a una vieja práctica y resolver a golpe de pluma una tensión constituyente del mal de archivo, y que probablemente no tenga solución: la tensión entre el orden y el desorden, entre el caos y el cosmos. Anarchivo, por cierto, reproduce el gesto del anarquismo en lo que se refiere a la impugnación de los mandatos y los orígenes. El anarchivismo toma como objeto de combate una toponomología que la propia arqueología de Foucault nunca aceptó, sino para someterla a una crítica radical. Entonces, lo que los textos de Lafuente o Tello permiten subrayar es la desconfianza que debemos sostener ante los nombres, es decir, ante las categorías, que no son sino tecnologías de disciplinamiento. Recuerden que ser es ser nombrable, y para la única cosa para las que nos faltan verdaderamente los nombres es el nombre. El problema de los nombres es, por cierto, en una determinada dirección, el problema de lo queer, que es una manera de designar lo que no admite ningún nombre, es decir, ningún origen y ningún mandato. Lo queer, por el momento, debería servirnos como una orientación al mismo tiempo estratégica y metodológica. No nos importan los nombres, sino singularidades innombrables. Esos son los enunciados, los cuerpos, los textos. Y si nos aferramos a un puñadito de nombres, es sencillamente para que el CONICET nos acepte entre sus filas. El capítulo El apel histórico y el archivo de la arqueología del saber se cierra con estas palabras. La actualización jamás acabada, jamás íntegramente adquirida del archivo forma el horizonte personal al cual pertenece la descripción de las formaciones discursivas, el análisis de las positividades, la fijación del campo enunciativo. El término arqueología no incita a la búsqueda de ningún comienzo, no emparenta el análisis con ninguna excavación o sondeo geológico, designa el tema general de una descripción que interroga lo ya dicho al nivel de su existencia, de la función enunciativa que se ejerce en él, de la formación discursiva a que pertenece, del sistema general del archivo de que depende. La arqueología describe los discursos como prácticas especificadas en el elemento del archivo.
Como se ve, Foucault tampoco perseguía los comienzos, tampoco pretendía obedecer ningún mandato. Esto le obligó a definir el archivo de un modo completamente nuevo, formando figura con enunciados y formaciones discursivas, lo que en las palabras y las cosas se llama episteme. Y a su propia práctica, como una práctica diferente de la filología, está en la Citation de los Altés. Sin embargo, Foucault, hay que recordarlo, tradujo a Leo Spitzer, uno de los más grandes filólogos, porque bien lo sabemos, cuando le llegó el momento de casarse, Mercurio, el dios de los archivos y de la comunicación entre registros diferentes, eligió filología, esa chica al mismo tiempo traga y bulímica, y no a la pedante Sofía, la sabiduría, y no a la aérea psiquis, y no a la drogada Manto. Eligió a filosofía. El texto de Sarduy se cierra con una pequeña maldad, no está. Señala algo último, que es una vuelta de significante. En Madrid, en una comida, hace unos días, el pintor Gironella me contaba cómo había limpiado las meninas, cómo era ahora un cuadro luminoso y nítido. Quise conservar, y aún quiero por puro fetichismo, un algodón de esa limpieza como el cartílago que se venera del esqueleto disperso de un santo. Yo había pensado, ya que le debemos la lectura más penetrante de ese cuadro, enseñarle ese algodón a Michel Foucault. Subrayo por un lado el hecho de que a Severo no se le hubiera pasado por la cabeza regalárselo, sino mostrárselo. Es el gesto de la histeria, pero también, podríamos decir, es el gesto del archivista. Te muestro el documento, pero en nombre de la integridad del archivo no te lo doy. Por el otro, el traer a cuento ese resto de obra, que es el algodón como objeto de veneración. Eso no una pieza de archivo. Esa relación fetichista que se invoca, ¿se corresponde con la perspectiva del archivista o con la del arqueólogo? Severo, finalmente, relaciona ese resto de obra que está en el algodón con la parte de un cuerpo santo o santificado, el hueso, que se venera. Es decir, plantea directamente el asunto del cuerpo como archivo y, una vez más, del cuerpo como lugar de pensamiento. He ido demasiado rápido, me doy cuenta, y he dejado de lado la noción institucional de archivo tan necesaria. Para declararnos contra el Estado, tiene que haber previamente Estado. Para impugnar el trabajo de las instituciones, estas tienen que haber hecho algo. Para que haya arqueología como una disciplina que interroga las problematizaciones conceptuales de una época, tiene que haber archivo. La primera teoría moderna del archivo es el opúsculo muy breve, muy intenso, que está traduciendo Martín Paz, de Baldassare Bonifacio, llamado De Archivis, publicado en 1632, y que constituye tal vez el ensayo independiente más antiguo existente, ciertamente uno de los más antiguos, sobre el tema de los archivos, que merece ser examinado como un ejemplo de un nuevo género de literatura que surgió casi completo a comienzos del siglo XVII, según las palabras de su traductor al inglés, Lester K. Bourne. Lester K. Bourne era un archivista que tradujo el texto de Bonifacio en 1941 para The American Archivist. Fíjense que los dos nombres, tanto el del autor Bonifacio como el del traductor Bourne, caben en el único fichero que estoy autorizado a desplegar en mi curso de grado. Por eso es que llegué a ellos. Como Borges, y al mismo tiempo que él, Borges se sorprende de que el nombre de Baldassare no esté en ninguna edición de la Enciclopedia Británica ni en la Enciclopedia Italiana. Esto es lo que ustedes tienen ahí, lo que dice Brennecke en su archivística. Baldassare Bonifacio, de Archivi Liber Singularis, 10 capítulos, Venecia 1632. La importancia del texto es que se desplaza de la noción de registro a la noción de archivos. Yo voy a inclusive proponer que se desplaza de los archivos de los eruditos a los archivos judiciales, un desplazamiento mucho más radical, pero eso lo veremos en todo caso cuando leamos el texto. Y señala también la clasificación muy artificial que Baldassare propone para organizar los archivos. Muy artificial significa muy abstracta, significa muy geométrica. Y veremos qué podemos deducir de eso. Ahí tienen la portada de Archivis. Es un texto que liga bien, creo, con la episteme descrita en las palabras y las cosas, que curiosamente no lo conoce. Foucault no conocía algo que yo sí. Y por cierto, liga bien con el método allí propuesto y también en la arqueología del saber. Todavía más, permite plantearse las relaciones entre saber y poder de un modo extremadamente Foucaultiano.
O tal vez sea la hiperestesia que la restricción de la P nos provoca, lo que hace saltar el sentido de uno a otro acontecimiento discursivo. No lo sé. Baldassare Bonifacio nació en Crema, en la provincia de Cremona, el 5 de enero de 1586, hijo de Bonifacio, célebre jurisconsulto, y de Paula Carniani, hija de Giovanni Francesco Carnini, también jurisconsulto y asesor del Estado. De la ciudad-estado, Venecia. La pareja tuvo trillizos a los que decidieron bautizar con los nombres de los Reyes Magos, de ahí Baldassare. Podríamos deducir de allí toda una política de los nombres y las asignaturas de condición borgiana. Los espejos y la paternidad son abominables porque multiplican el número de los hombres, y el padre es Bonifacio, decide ser mismo en espejo. Pero además los hijos son los que siguen la estrella, el áster, los Reyes Magos. Lo que llamamos modernidad clásica es la persecución de un astro. Luego viene el desastre, la posmodernidad que el archivismo abraza con convicción, nos obliga en efecto a navegar sin brújula y sin estrellas. De Archivis es una típica obra maestra humanística, Kabinetstück la llaman los alemanes. Son solo 10 apartados muy breves que fundan la noción moderna de archivo, que nace ya completa y madura y muy diferente de la noción clásica. Los griegos tardíos nos recuerda Bonifacio en una diapositiva que se perdió, no, acá está. Usaban la palabra archeion, los escritores latinos tardíos, siguiendo el medio, usaron archivum, etcétera, etcétera. En todo caso, un archivum, de acuerdo con la definición de Servius Maurius, es un lugar en el cual los registros públicos se preservan, o de acuerdo con los glosarios de los jurisconsultos, un repositorio público de registros y documentos, o finalmente, como Ulpiano subrayó, el espacio público en el que se depositan instrumentos. Todo esto, dice Bonifacio. Pero hay que agregar, ¿instrumentos de qué? Instrumentos de gobierno, por cierto. Si los archivos estuvieron ligados desde la antigüedad a la cosa pública, Baldassare potencia ese presupuesto y lo propone como condición de la gubernamentabilidad. De modo que el interés de Baldassare entonces se desplaza, como lo hemos hecho nosotros, seguidores de Roland Barthes, pero ahora encontramos una genealogía mucho más vieja que seguir, de la noción de obra a la noción de archivo, y particularmente a la noción de documento jurídico público. Por supuesto, Bonifacio reconoce la existencia de archivos desde la más remota antigüedad, incluso entre los bárbaros. La palabra quiere decir aquí civilizaciones no europeas, y Bonifacio cita en particular los archivos en Perú y en China. Es decir, que hay un umbral civilizatorio y también de memoria establecido en las sociedades con archivo, sean estas europeas o bárbaras. Me detengo en las funciones del archivo para Bonifacio, que son las funciones, está desordenado, que son las funciones modernas y actuales. A. El archivo es un sitio de memoria sagrado, subraya él. B. Los hechos del pasado son por definición desconocidos por la posteridad, salvo que haya archivos documentales a los que recurrir. Y C. Orientan la acción presente. Literalmente, lo que ustedes están leyendo. No hay nada más útil para instruir y enseñar a los hombres, nada más necesario para aclarar e ilustrar asuntos oscuros, nada más necesario para conservar los patrimonios y tronos. Todo lo público y lo privado que un almacén bien constituido de volúmenes y documentos y registros. Mucho mejor que los astilleros navales, mucho más eficaz que las fábricas de municiones, ya que es mejor ganar por la razón en lugar de por la violencia, ganar por el bien que por el mal. Es otra forma de bien, naturalmente, a la que yo me voy a referir, pero en todo caso, ya ven que acá se produce una decisión y un pliegue de larga proyección, saber y poder. Por un lado, los archivos garantizan un saber, la continuidad del saber, o sea, hay una función en sede académica, podríamos decir, del archivo, y la relación entre la continuidad del saber se asocia con una determinada pedagogía de los archivos. Pero esto, sobre todo, garantizan el gobierno, la continuidad de los patrimonios y los tronos, garantizan una forma de gobierno que modifica la forma de la soberanía clásica. A partir del 18,
aparece una nueva tecnología de poder que integra y modifica parcialmente la tecnología disciplinaria anterior en los mecanismos regularizadores del Estado, dice Foucault. Y esto se aplica ya a la vida de los hombres en general, es decir, al hombre especie. Lo que Baldassare encuentra entonces en los archivos es una tecnología de control que durante todo el siglo XVII se va perfeccionando como un mecanismo regularizador del Estado. Los patrimonios y los tronos quedan garantizados por los depósitos de documentos y registros antes que por los astilleros y las fábricas de municiones. Si el antiguo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de la modernidad de hacer vivir o dejar morir, las municiones son el emblema del hacer morir en la guerra de naciones, pero también en la imposición de un orden soberano. Los archivos, como mecanismo regulador y disciplinario, por un lado, desubjetivizan el poder, lo burocratizan, y por el otro, transforman su sentido respecto de lo viviente. Eso es la modernidad, y eso se lee en De Archivis. Bonifacio dice, insiste, sobre todo, Calígula y los jovinianos son el ejemplo de un poder que se ejerce a través de la locura licenciosa y la osadía descontrolada, es decir, un poder fuertemente subjetivado. En los momentos más oscuros del Imperio Romano, se lamenta Bonifacio, muchas bibliotecas fueron arrasadas y quemadas. Más nos conviene, piensa Baldassare, no está, seguir el ejemplo de los Augustos y los Constantinos, a cuya generosidad magnífica le debemos haber recibido lo que sea que nos haya quedado de una antigüedad trunca y casi borrada. Si hubiésemos sido privados completamente de esas migajas preciosas, estaríamos obligados a tantear con las manos nuestro camino en la oscuridad, no solamente en la historia, sino también en las demás disciplinas. Estaríamos, como he dicho que estamos, en el desastre. Llego al apartado más interesante del opúsculo de Bonifacio, la administración de los archivos, donde se estimula la creación de la casta de burócratas que garantizarán el buen gobierno, la eficaz gubernamentabilidad. Nosotros, dice ustedes, pero también nosotros, Diego y yo, que armamos el archivo Rubén Darío, etc. Dice, sería en vano, no, esto es más adelante, no sé, se desordenó. Sería en vano almacenar escritos en cualquier lugar si el cuidado y la diligencia del hombre no los protegiera de las lesiones del tiempo. Los mismos insectos, la misma descomposición, la misma plaga, los mismos ratones poco a poco los corromperían y se los comerían cuando se apilaran en un repositorio, no menos que si se los descuidara y dispersara en varios lugares. Por lo tanto, de acuerdo con los mejores consejos, se puso a hombres esmerados y formados a cargo de bibliotecas y archivos. Y con fondos públicos, a través de la generosidad de los príncipes, se los indujo a emprender una cuidadosa tarea. Dos nociones ata Bonifacio en este apartado. Por un lado, la de tesoro, por el otro, la de lo viviente. En relación con lo primero, aclara, por si quedaran dudas, que los cofres no están destinados solo a guardar monedas, sino también documentos. Como una fortuna, la ratio archivística requiere que los depósitos se realicen en el mismo sitio, eso ustedes lo saben bien. La dispersión aniquila la potencia del archivo. La cuestión patrimonial afecta al bien de archivo de una manera diferente a la que aquí propongo, pero la alcanza. Un bien de archivo puede llegar a ser una disputa en la que los estados se vean involucrados. Lo hemos visto en relación con la disputa a propósito de la herencia del Fondo Romero, pero lo hemos visto también en relación con el archivo de Franz Kafka, en relación con el cual se estableció una disputa entre el Estado israelí y el archivo alemán de literatura. El juicio fue ganado por el Estado israelí en 2015. En uno y otro caso, el archivo Romero y el archivo Kafka, como ha señalado Judith Butler en su examen de la affaire Kafka, se enarbolaron extraños argumentos de representación y de patrimonialización. La noción de obra es tan moderna como la noción de archivo, por cierto, y podríamos decir de ella que así como la riqueza
de las sociedades en las que reina el modo de producción capitalista, es decir, todas, se anuncia como una inmensa acumulación de mercancías, la cultura moderna se anuncia como una inmensa acumulación de obras y cada una de ellas cuenta como una a través de la garantía de unicidad autor-título, es decir, nombre propio y títulos que se atribuyen a ese nombre propio. Por ejemplo, la disputa sobre la propiedad del fondo documental Kafka no se estableció en relación con el sentido de la experiencia Kafka, sea esto lo que fuere, sino en relación con el sentido de un Estado u otro, lo que opuso abstractamente lenguas y culturas. Si están al tanto de lo que estamos hablando, recordarán que el Estado israelí argumentó que dado que Kafka era un escritor judío y que el Estado de Israel era el Estado que representaba al pueblo judío, esto implicaba necesariamente que la obra de Kafka debería estar en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Mientras que el Estado alemán, el Archivo Alemán de Literatura argumentó, digamos que por eso es una institución que representa al Estado alemán, argumentó que, dado que Kafka había escrito en alemán, y sobre todo en uno de los alemanes más puros de los que se tenga memoria, correspondía que esos materiales estuvieran en Marbach, en la sede del archivo alemán, el archivo de manuscritos alemanes. De modo que la pregunta es siempre patrimonio de quién son los archivos, es decir, ligados con una obra, ligados con una experiencia, ligados con un estado, con una cultura. ¿Cuál es la representatividad? ¿Cuál es, en todo caso, la relación de patrimonialidad que un archivo puede llegar a sufrir? Muy recientemente significa antes de ayer, Joshua Agamben ha subrayado que el problema de la detención de Assange, y saben que fue detenido hace 3 días, no es solo el deseo de castigar las investigaciones anteriores de Wikileaks, sino también de prevenir la investigación en curso, que las partes interesadas obviamente perciben como una amenaza. Según Assange le habría contado a Agamben, dice Agamben, ahí tienen el texto, Google está negociando la venta a compañías de seguros y servicios secretos de toda la información sobre intereses, deseos, consumo, salud, lectura de sus usuarios, en definitiva, sobre la vida en todos los aspectos de millones de personas, ¿no? Entonces los archivos personales son estos también, esto que Google va a vender a los servicios de inteligencia y compañías de seguro. Y Kafka trabajaba por una compañía de seguro. Bien. Teniendo en cuenta esa hipótesis, el hecho de que MySpace haya perdido recientemente más de 50 millones de canciones y fotografías almacenadas en esa red social entre 2003 y 2015 es una bendición que no nos cansaremos de agradecer. La noticia agrega que desde hace años MySpace era solo un cementerio. Si así fuera, debemos dejar morir en paz a nuestros muertos y no mantenerlos en estado de animación suspendida, al borde de la muerte, invocando que esos restos de una vida, puntos suspensivos, constituyen un tesoro de algún tipo para alguna institución. Solo nos resta esperar la implosión de Facebook, ese laberinto de iniquidades que garantizó, como bien saben, el triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones de los Estados Unidos. Las noticias de ayer y de hoy entonces nos enseñan a subrayar esa noción de tesoro que a Bonifacio le interesa potenciar en su tratado. Ese tesoro, argumenta Bonifacio, debe ser cuidado por personal competente, pagado con fondos públicos. Salen del bolsillo de los príncipes, pero como los príncipes cobran impuestos, en definitiva salen del bolsillo de los contribuyentes esos fondos. Hay un cálculo gubernamental entonces en las recomendaciones de Baldassare que afecta a la relación de gobernanza entre el soberano y las poblaciones, es decir, hay una relación propiamente biopolítica, y el archivo es el espacio donde se da esa lucha propiamente biopolítica. Fíjense que se trata de un asunto que afecta a lo viviente, que el archivo es el campo de batalla entre especies vivas. Queda claro por la enumeración de los enemigos de la ratio archivística que recién hemos leído: insectos, bacterias de la descomposición, plagas, ratones. El ser humano bien puede jactarse de ser predador de casi todo lo viviente, incluidos sobre todo los grandes mamíferos. Pero esas especies que se encuentran en el archivo, una casa digna de ser vivida, constituyen la más grave amenaza contra el umbral civilizatorio. De modo que el archivo hace rizoma
con los enemigos de la especie humana. Ese espacio donde los restos de vida, puntos suspensivos, de los seres humanos queda guardado, aparece amenazado en sus propios fundamentos por una vida no cualificada, salvo como enemiga. Hay que tener un ejército de guardianes de los registros, que deberán ser además los custodios de unas vidas que encuentran en el archivo un espacio de reproducción. No son los únicos enemigos de la ratio archivística, hay otros dos, uno más abstracto, otro más concreto. Dice Bonifacio, disponer en perfecto orden es solo una cualidad de Dios, y el orden mismo es algo divino. Cuando todas las cosas estaban desordenadas y confundidas, no solo inarmónicas y sin una relación adecuada entre sí, sino incluso violentamente en desacuerdo entre sí, Dios ordenó esa confusión. Inmediatamente después apareció el bello rostro de la tierra, brilló el adorable rostro de los cielos, la maravillosa armonía del universo tomó forma. A través del orden, por lo tanto, Dios dio forma a las cosas sin forma. Merecidamente el orden es reconocido como el alma del mundo por los académicos. Diríamos con razón que el alma de los archivos también no es otra cosa más que el orden. Aquí ya estamos en el mundo de las armonías, tan caro al siglo XVI y XVII, por cierto. El cuerpo, la materia, el alma, el principio de ordenación divina, los edificios, el cuerpo, la relación entre las partes del cuerpo y las partes del edificio, el misterio de los nombres de Dios y de las cosas, caos y cosmos, como decíamos antes, y si usamos los nombres delesianos, caosmos, diagrama y relaciones de fuerza. Pero además cierto efecto de enciclopedia china y por lo tanto de las palabras y las cosas, me refiero naturalmente al idioma analítico de John Wilkes, ese cuento de Borges del cual nace este libro, dice Foucault, en el prólogo de Las palabras y las cosas. Pensar el orden divino es pensar lo impensable. La gran transformación del siglo XVII, así en las Meninas como en De Archivis, es la anamorfosis representacional. Las cosas informes adquieren una forma por intervención divina, es decir, hay una ley incomprensible que ordena más allá de la representación. La ratio archivística ordena las experiencias de las que el archivo da cuenta según un principio que separa precisamente la experiencia de su registro. Con los archivos personales, sin embargo, eso no sucede. Todo lo que se relaciona con la vida de Kafka forma o formaría parte del archivo Kafka hasta su registro de asistencia laboral, su historia clínica, el mapa de sus caminatas. Los autores, esa mistificación de la modernidad tan odiosa como la obra, adquieren un estatuto viviente que les permite reunir sus piezas de vida en un mismo recinto. Como ha señalado muy recientemente Castillejo Cuellar, archivar es en última instancia una operación cognitiva que asigna nombres o conceptos a experiencias. El ámbito de esas experiencias es el cuerpo que percibe y organiza la información sensorial a través de mecanismos culturalmente establecidos. El archivar, en sentido tradicional, es una forma de domiciliar la experiencia. La palabra apareció en el panel justamente anterior. A los demás mortales, privados de esa cualidad olímpica que los autores detentan para sí, se los lleva el viento helado de las instituciones y de la ratio archivística, cuya alma, yo diría más bien, cuyo centro desalmado es un orden riguroso y abstracto que se pretende representativo. Los otros enemigos de la ratio archivística para Bonifacio son más humanos. Resumo la cita sobre la santidad del lugar de los archivos. Los archivos son inviolables y lo son porque, aun cuando ya no estén en lugares santos, conservan algunos predicados de esa misma santidad. De modo que esos enemigos que atentan contra la inviolabilidad del archivo, falsificadores y ladrones de documentos, corresponde el mismo castigo que a las plagas que azotan el archivo. Yo, que como Assange y que como Agamben desearía que los archivos de todos los comportamientos y todas las inclinaciones desaparecieran de Internet y de cualquier otro lado, tal vez podría ser acusado de incitar a la traición. Según las palabras de Bonifacio, el archivo es un espacio de excepción entre lo sagrado y lo profano. En ese espacio de excepción que regula lo viviente,
quienes atenten contra su orden, quienes corrompen la integridad de los instrumentos públicos, serán considerados como otra variedad de plaga y como tal deberán ser exterminados. Entonces el archivo, que se postulaba en principio como el guardián de lo viviente, es decir, como el fundamento de lo civilizatorio, se revela por fin como el custodio de su sola integridad, en la que se fundan los actos de los estados, es decir, en la que se funda la gubernamentabilidad. Todo está en Bonifacio: el bien de archivo, la patrimonialización, la valorización del documento, su verdad en sede jurídica y en sede académica, pero también el mal de archivo, su ruina, su desorden, la penalización y la anatematización de los traidores que no respeten la ratio archivística. Las políticas archivísticas entonces se ajustan al buen gobierno. Las políticas anarchivísticas o contraarchivísticas de la posmodernidad nos permitirían tal vez enfrentar la gubernamentabilidad con sus propias armas. Es decir, el archivo puede ponerse en contra de aquello que es su fundamento. Eso es la arqueología, que porque no tiene Dios, ni origen, ni mandato, se desentiende de la continuidad del saber para interrogar sus discontinuidades y criticar frontalmente los fundamentos de la gubernamentabilidad burocrática. Si nos interesa el archivo, es decir, si hay un bien en el archivo, es precisamente porque en él encontramos la posibilidad de un pensamiento entendido como un campo de problematizaciones. El texto de Baldassare es ejemplar en ese sentido y en todo lo demás, los demás también. Bien, esta es la mitad. Obviamente no voy a leer todo lo que falta, porque primero me mato yo y después ustedes borran mis obras. Así que voy a abreviar. Lo que venía ahora era básicamente Borges. ¿Por qué Borges? Porque Borges, como otros artistas, me disculparán las personas que usen la palabra artista para referirme a un escritor, pero es un arte la escritura también. Borges, como otros artistas, trabajó con una cierta idea de archivo. De hecho, por eso lo cita Foucault en el prólogo, en la introducción de Las palabras y las cosas, pero también por eso Umberto Eco lo toma como modelo de su novela El nombre de la rosa. Ya saben que Jorge Borges inspira a Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego, que es el villano del Nombre de la rosa. En fin, mucho se podría decir a propósito de esto, pero en todo caso me voy a quedar más bien con la interpretación, la lectura, el contexto que se plantea un crítico americano, John Barth, para leer a Borges en el año 67. Es prácticamente al mismo tiempo que se escriben todos estos textos muy ligados a la escolástica francesa, Roland Barthes y Michel Foucault, en contra del autor, la muerte del autor, que es un autor, etcétera, etcétera. John Barthes escribe entonces en el 67 esta idea de que Borges, la obra de Borges, sirve como solución a el problema de la ultimidad, del fin del arte, del fin de la literatura. ¿Qué es lo que hace Borges? Dice, bueno, efectivamente, la tiranía de lo nuevo ya no puede ser tolerada. La idea de perseguir lo nuevo incansablemente, como hizo la vanguardia, finalmente lo que demostró es que el arte mismo se convierte o responde a la lógica del fetichismo de lo nuevo, es decir, a la lógica del mercado. La lógica destructiva de la vanguardia, por otro lado, lleva al silencio. Entonces, si uno debe o necesita o piensa que es necesario seguir escribiendo, seguir pintando, seguir haciendo música, hay que entonces revisitar el archivo con unos nuevos ojos. Es decir, hay que usar el archivo y las piezas que uno encuentra en el archivo para recombinarlas de tal modo que una nueva forma de arte aparezca. Bueno, esto lo leo. Yo anoche se lo mandé a Martín Paz en la presentación y estaba, ahora se quemó gloriosamente y para nuestro beneplácito el Sacré-Cœur, la otra, Notre Dame, además de aplaudir y lamentar la quema de Notre Dame, porque uno de los grandes monumentos de la iniquidad humana, millones de mártires, millones de herejes fueron quemados y herejas, millones de herejes y de herejas fueron quemados por el catolicismo francés, de modo que el karma que ese edificio tenía era ya mucho como para que sobreviviera a tantos años. En fin, en todo caso, Umberto Eco dice en las apostilas del Nombre de la Rosa algo que tiene que ver con las chispas, con el fuego. La mujer le recrimina una vez que estaban en el jardín que él no miraba el fuego arder.
Y cuando leyó El nombre de la rosa, dijo, ah, pero entonces miraba las chispas. Y él le contestó, no, pero sabía cómo las hubiera visto un monje medieval. Esa es la perspectiva, en todo caso, del archivista, esa es la perspectiva del arqueólogo, esa es la perspectiva de un escritor que encuentra en el archivo el bien supremo, que es cómo reponerse a un contexto en el cual la muerte y el silencio nos acechan. Creo que más o menos eso es lo que quería decir. Después, en todo caso, el archivo te buscará para matar. Ahí terminaba. No decía eso yo, sino que decía, caía en el problema de... espérame que busco el final, porque el final siempre es lindo, ¿no? El final. Aunque no tenga ya... El bien de archivo es poder recorrer esos laberintos, el laberinto propio del archivo, como quien pasea por un jardín de los senderos que se bifurcan, más allá de las obras, los autores, esas imposturas del mercado, perdiéndonos nosotros mismos antes de que las compañías de seguro, los servicios de inteligencia vengan a golpear a nuestra puerta. Gracias. Ahora voy a hacer un pequeño comentario para que Daniel siga, quizás diciendo algo que no alcanzó a leer, pero que me parece que es más que interesante, que tiene que ver con la cuestión de Estado, gubernamentabilidad, archivo, pero la posibilidad también de pensar un anarchivo, ¿no? Pensaba también en el archivo de la Madre de Plaza de Mayo, no sé si viste la noticia en estos días, y si la relacionaste de alguna manera con Sí, tu pensé mucho en presentación. eso, sobre todo pensé en todas las discusiones a propósito. Bueno, había una cita muy, muy hermosa de Mariana Nazar, particularmente, cuyo pensamiento respeto mucho, donde ella se burla mucho de los proyectos pseudo-revolucionarios en relación con el archivo, pero sobre todo decía, podemos criticar lo que las instituciones hacen con los archivos, pero por eso tienen que estar los archivos, ¿no? Y bueno, una de las cosas en las que ella insiste mucho precisamente es en ver hasta qué punto esos archivos pueden tener un valor de verdad, digamos, político o jurídico, coyuntural, pero sin embargo pierden un valor de verdad académica a largo plazo cuando son precisamente contextualizados, desgajados del domicilio, en fin, de la custodia permanente, todo eso que caracteriza el archivo clásico, ¿no? Entonces me parece que hay ahí un problema, una discusión, me parece muy actual, sobre la cual se pueden tener diversas posiciones. Si el archivo como institución sirve a los fines de la producción de cierta verdad sobre las personas, ¿no?, que han sido incorporadas al archivo contra su voluntad, y en este punto lo que yo decía no es lo mismo el archivo de un artista, de un intelectual, de un escritor, que dice, ay, voy a guardar todo esto porque se lo vendo a Princeton, o se lo vendo a Harvard, o se lo vendo a Diana Wexler, a Martín Paz, ¿no? Digo, es distinto en ese punto, sino la persona, en los dos casos es afectada, solo que en un punto la persona artista está como en un lugar, como un estatuto muy distinto a donde está la persona que también, sobre la cual también se tiene un archivo personal, multas de tránsito, arrestos, consumo de estupefacientes, esto, lo otro, notas en el colegio, en fin, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para recuperar ese archivo personal de la persona no, ¿cómo decirlo?, no olímpica? Esa persona, digo, está, con la digitación de los archivos vemos que efectivamente esa centralidad se recupera, así como hay un archivo de, qué sé yo, de Cosiche, también hay un archivo de Juan Pérez. El archivo de Juan Pérez, sin embargo, es un tipo de mercadería, de mercancía que también se compra y se vende, solo que tiene un estatuto diferente. ¿Por qué? Porque va a implicar que esa persona no participa de nada, de ninguno de esos beneficios de ese intercambio. Entonces, me parece que la lógica del archivo entendido como rizoma, porque está agenciado por la tecnología de la digitalización, es decir, la proliferación, la ausencia de nombres que guíen, la ausencia de protocolos de legalización de los documentos, protocolos de clasificación de los documentos, tal vez es un peligro mucho mayor que los otros archivos de los que hablábamos antes. En ese punto yo le doy la razón, como decía a Mariana Nazar, me parece que en ese tipo de proyecciones que se hacen respecto a los archivos institucionales, los riesgos son mucho menores que los que hay ahora en relación con los archivos digitales. Cuando hablamos de arte y las cosas que nos importan, nada es muy grave porque no hay ninguna vida en juego. En los otros casos las vidas están en juego,
¿no? Y eso es lo que me parece, esas personas son por las cuales debemos preocuparnos, verdaderamente. No sé si habías pensado lo de las madres, ¿viste la noticia? Sí, de la Universidad de las Madres, sí, sí. Hecho, No, bueno, nada, qué sé yo, alguien dijo, el archivo de las madres, bueno, primero, yo no sé qué ese archivo que contiene, pero sí, es equivalente a todos los archivos de derechos humanos que se fueron construyendo ad hoc a medida que avanzaban los procesos contra de los militares y a medida que avanzaban, por otro lado, las demandas de los organismos de derechos humanos. Esos archivos no son propiamente archivos en el sentido institucional del término, pero sin embargo constituyen algo que tiene que ver con la memoria. Queríamos ver si alguien del público quiere hacer una observación, un comentario, una pregunta. Con respecto a lo que hablabas antes de los archivos de los artistas y de las personas que son artistas, y mencionaste Facebook vendría a ser democrático, entonces, democratizante. Salvo que vos no accedes a los datos de todos los demás. Sí, Facebook. O sea, es la democratización de la esclavitud. O sea, deliberadamente vos dejás todos tus datos, tus intereses, tu domicilio. Quiero decir, hay una, y bueno, ¿qué hizo Facebook? Big Data, lo que significa de manipular esos datos para enviarle a las personas, de acuerdo con lo que dicen en Facebook, noticias falsas que alimenten su simpatía por un candidato en una elección u otra. Digo, no hay que estar en Facebook, esto es claro, yo no tengo cuenta en Facebook y no voy a tener nunca antes muerto. Pero la gente que la tiene dice esas cosas, hace esas cosas. Mi mamá tiene Facebook y dice, me quiero quejar que hace una semana no tengo la alarma funcionando, es una compañía de mierda que no me arregla la alarma. Le digo, te van a saltar, básicamente. Pero bueno, pero quiero decir, lo que significa Big Data es eso, la manipulación de grandes masas de datos que modifican los comportamientos electorales. Quiero decir, si esto ya no es el fascismo, no sé qué lo será. Sí, pero no, tampoco tanto, ¿no? Tampoco era tan importante. Había hablado del comportamiento, digamos, que se debe asumir cuando uno va a un archivo, o sea, abierto a lo nuevo, sin ninguna idea de obra preconcebida o de verdad a encontrar en el archivo, sino la idea de entregarse al archivo. Quería saber si había otros lineamientos en esa dirección, o sea, si se había pensado otro tipo de yo lo que creo, a mí por eso decía, al principio de los 3-4 bienes que enumeré, uno de los bienes era precisamente que nos salva la tiranía de la obra. La obra es eso ya demasiado cargado de predicados. Por ejemplo, si uno va al archivo Borges, es decir, a las obras completas de Borges y a los manuscritos de Borges, etcétera, etcétera, el archivo Borges no existe como tal, digo, no está ordenado, hay coleccionistas que lo han comprado, etcétera, etcétera, pero si uno va al archivo Borges va a encontrar, por ejemplo, cosas como las siguientes. Borges se escribe en 1936, hablando de las metáforas en Historia de la Eternidad. Borges dice, son las metáforas, para de alguna manera decirlo, son, abre comillas, son, para de alguna manera decirlo, objetos verbales, puros independientes, como un cristal, como un anillo de plata. En otras inquisiciones de 1952, es decir, prácticamente 20 años después, Borges dice, ahora de los textos de Quevedo, abre comillas, son, para de alguna manera decirlo, objetos verbales, puros independientes, como una espada o como un anillo de plata. Digo, si uno va con un presupuesto de que Borges es un escritor metafísico, que Borges y Dios y la mística, se pierde esto. Se pierde la posibilidad de entender que Borges está trabajando con bloques de texto concebidos como fichas de archivo, que mueve de un lado al otro, que desordena en algún sentido para producir en ese desorden, ¿no? Tirar las cartas a la baraja al techo y ver qué figura sale. Y entonces, uno, y como este ejemplo de 140, ¿no? Digo, uno va a encontrar esa forma de escritura modular. Entonces, si uno va con preconceptos a revisar un archivo de artistas, de lo que fuere, de archivos judiciales, bueno, no va a poder escuchar esas voces que en el archivo están. Entonces,
Es muy difícil poner la mente en blanco, es como una cosa zen, pero se trata por lo menos de despejar lo más posible, no ir a buscarlo. Ya no sé para qué voy a perder tiempo en el archivo, es molesto, es cansador, la mano se cansa, ya todo el mundo lo dice, ¿no? Digo, yo ya sé que la Tierra es redonda, digo, no necesito el archivo para ver que la Tierra no es plana. Digo, la gente que quiere la Tierra es plana que pierde el tiempo, no nosotros, en ese punto. O sea, entiende a lo que voy, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que ir es, y lo que va a permitir en todo caso es en ese punto encontrar cosas nuevas, cosas que están en el archivo, pero que en algún punto puedo articular de tal modo con otras piezas del archivo que van a dibujar una figura nueva. Digo, el caso que señalaba a propósito de Borges, pero bueno, muchas de las cosas que escuchamos también antes en relación con la posibilidad, lo que señalaba Diana, ¿no? Dentro del fondo del cajón aparece una fórmula que resulta ser la fórmula que después permite en algún punto restaurar el ejercicio práctico. Digo, si uno va con preconceptos de qué sirve, qué no, qué busco, qué necesito, bueno, sí, le va a salir una buena monografía, pero nada más. Lo que hace Foucault cuando va al archivo es poder dar vuelta totalmente a la teoría del poder, donde el poder ya no es piramidal, sino capilar, que surge en la base de la sociedad y reclama una determinada gobernanza. Y eso me parece que es porque saber escuchar eso que se lee ahí, no ir con una idea preconcebida, como decía, sobre el arte, la riqueza, la literatura, las clases, etc. Pero no, alguna gente pensará que no, que hay que ir de otra manera al archivo, yo qué sé. Eso no tiene ninguna importancia, básicamente, ¿no? Digo, piensen que les traje un texto divino de Baldassare Bonifacio que nadie conocía, punto. En todo caso, me voy satisfecho por eso. Ya está. Digo, lo que yo piense no importa, lo de Bonifacio está bien. Estamos esperando la traducción De Martín Paz al castellano, directo en la TIC, a lo mejor todavía va a revelar cosas nuevas. Acá. Sí, yo. Nada, muchas gracias. Me ha costado un poco seguirte, me falta estudio, yo creo, pero bueno, ha sido muy Mi defecto no el tuyo. interesante. Mi defecto no el tuyo. Bueno, me ha llamado mucho la atención cuando comparabas o hablabas del archivo como cuerpo y has hablado como de una cierta evolución que, bueno, al principio decías el archivo y el cuerpo y luego el archivo como partes del cuerpo. Y te quería preguntar como si lo he entendido bien, porque como he dicho me ha costado seguir, ¿cómo sería como si eso es una evolución, cómo sería ahora esa relación del archivo con el cuerpo? Bueno, en principio, yo creo que a lo mejor no pasó la cita porque tuve que apurarme. En principio, ¿cuál es la sede de la experiencia? No es el documento, no es el registro, es el cuerpo. O sea, tengo una experiencia significa algo le pasó a mi cuerpo en relación con, me pisó un auto, vi una persona que me gustó por la calle, comí una comida rica. Eso es algo que afecta, cuya sede es el cuerpo. El registro de la experiencia saca, por lo tanto, la experiencia de su sede, en principio, primera, la separa y la pone en otra parte. El registro está en una institución. Por ejemplo, una mujer tiene un hijo, hombre trans tiene un hijo. Esa persona no se hace un certificado de parto, qué sé yo qué, que eso queda guardado en el archivo de un hospital determinado. Ahora bien, uno se podría preguntar sobre esa experiencia. ¿Estuvo el padre al lado de esa persona teniéndole la madre, viendo cómo nacía el hijo o no? Vemos que hay una reducción, por lo tanto, de la experiencia en el documento que el archivo significa. Eso sería en relación con los archivos, digamos, de la persona corriente, en relación al archivo personal de la persona corriente. El archivo personal también hay una reducción, porque vos fijate que por lo general, y eso se dijo en el panel previo, por lo general se consideran los documentos como pretextos de una obra, como el ensayo, el proyecto de una obra. Ahora bien, uno lo que podría hacer es monumentalizar esos pretextos y considerarlos otra obra. Digo, quiero decir con esto, el poema de Beckett, ¿cómo decir?, tiene varios manuscritos previos. Pero estos manuscritos previos yo podría considerarlos como parte de la historia genética del poema, pero a lo mejor también los puedo considerar como otro poema, ¿no?, que va en un mundo paralelo. En un mundo paralelo está ese previo, en otro mundo paralelo está el que se conoce en francés, en otro mundo paralelo está el que se conoce en inglés. Entonces,
La experiencia queda en ese punto desasociada del cuerpo, del artista o de la persona corriente, es decir, del momento de la composición de la obra de arte o del momento de existencia del que se trata. Queda desasociada, guardada en un lugar determinado, en una institución. Hay una segunda separación que es la que hace el que va a investigar al archivo. Como dijo Diana, yo hice una investigación de archivos, fui a los archivos y saqué cosas y armé un cuerpo otro, un Frankenstein montado de esos archivos completos, institucionales, fechados, organizados, ordenados lógicamente, y como yo necesitaba cosas, fui armando un cuerpo otro. Ese cuerpo de archivo, que es un corpus en última instancia, y por eso se llama así, finalmente termina adquiriendo una materialidad distinta de la que era. Entonces yo llamaría eso separación. Es una acción, ¿no?, ya muy decisiva, que al separar del archivo produce una cosa distinta. No sé si queda claro. Yo diría, siempre el cuerpo está afectado en eso, siempre. Ya sea porque es sacado de la escena en el primer paso, porque es devuelto en ese segundo paso. O sea, hay que tener cuidado, por eso yo digo, la cuestión de no ir con preconceptos no es solamente una cuestión, digamos, de dejemos que la mente fluya, sino no ejercer autoritarismo. Lo que el texto dice lo tiene que decir el texto, no tiene que ser una cosa que yo le imponga, ¿no? Porque si no, en ese punto, ¿para qué voy a leer el texto? Digo, sencillamente puedo hacer una ficción de lectura sin necesidad de pasar horas copiando un determinado documento o lo que fuere, o digitalizándolo, etcétera, etcétera. Entonces, como que estaría creciendo el cuerpo, o no hay ninguna evolución. Creciendo el cuerpo. Bueno, mi cuerpo que ha crecido mucho en los últimos años y ahora tengo que volverlo a un estado original, pero creo que es un problema más bien médico que cognitivo, ¿no? Digo, no entiendo en todo caso tu pregunta. El corpus crece, eso sí. El corpus sí. Eso, El corpus sí, el corpus tiende a lo monstruoso. De hecho, quiero decir, el artículo que yo le quería leer de Mariana Nazar se llama el hilo de Ariadna. Es decir, que plantea que el laberinto, el archivo es como una suerte de laberinto. A lo cual uno podría pensar qué clase de laberinto es. Hay varios tipos de laberinto, pero en todo caso, en el laberinto clásico, en la que está Ariadna, en el centro hay un monstruo, que es el Minotauro. Digo, para que haya riesgo al entrar a ese laberinto, porque ya sabemos que Ariadna tira la piola y uno sale, pero para que haya algún tipo de riesgo tiene que haber un monstruo en el centro, el Minotauro. Entonces el laberinto tiene un costado siempre monstruoso, que puede ser a lo mejor el cuerpo o la contraparte del cuerpo. Yo no lo sé, yo dije que yo no sé nada sobre archivos. Sí. ¿Qué opinas de YouTube? Ah, divino, no amo YouTube. Me parece que YouTube es el momento más alto de Internet como tecnología de guardado, de almacenamiento y sobre todo de archivo de los gestos. Uno diría que YouTube es el archivo de todos los gestos de la humanidad. Después empieza a decaer, o sea, el momento más alto y después la curva decae. Porque en YouTube nada es explotable, está todo así, pero para el goce, para el conocimiento. Pero ¿quién puede vender YouTube? ¿A quién le vas a vender YouTube si lo que se ve es efectivamente público? Pero a veces te muestran lo que ellos quieren y, por ejemplo, te pueden pasar conspiraciones o noticias falsas. Sí, y eso me parece genial. De hecho, para mí hay dos videos claves de YouTube. Uno es el primer video de YouTube, que lo dejó uno de los fundadores de YouTube, Yared, que es Mia Tesú, se llama el video, lo pueden buscarlo, es divino. Es un chico con cara como de la Guerra de Fuego, es decir, muy atrás en el tiempo, que dice, atrás está la joven zoológico, dice, los elefantes tienen una trompa muy, muy larga. Ese es el primer video de YouTube, que es como el paleozoico de YouTube. Después está el neolítico de YouTube, que es un video extraordinario que se llama Los últimos días de Nietzsche. Véanlo. Son los momentos finales de Nietzsche, su respiración, moviendo los párpados, y me dicen qué les parece eso. Que es un video apócrifo, por cierto. O sea, lo apócrifo no tiene ningún problema. Porque no estamos hablando acá. No, pero puede crear como una especie. En sí mismo no es la verdad de nada. Puede crear una especie de esquizofrenia colectiva, por ejemplo, con la Tierra plana. Sí, pero al mismo tiempo que está la Tierra plana, están los programas de Carl Sagan, ¿no? O sea, hay de todo. Quiero decir, al mismo tiempo que está Heidegger, está, qué sé yo, lo que quieras. Digo, o sea, no hay, es como una ley, está todo.
Si está todo, no lo puedes decir, acá hay una verdad y acá hay una mentira. Igual Está censuran, todo. ¿eh? ¿Qué? Censuran. Sí, claro, cosas eróticas no puede haber, cosas que violen los derechos de propiedad no puede haber, pero digo, todos los cantantes tienen sus páginas en internet, de modo que si querés una Beyoncé, vas a encontrar una Beyoncé en internet, digo, en YouTube. Digo, me parece que realmente están, lo hemos visto, hemos usado mucho. Tenés a Pasolini caminando por la playa, hablando con Ungaretti sobre sexualidad humana, tenés a Heidegger, tenés, qué sé yo, los cursos de Deleuze, tenés, sí, qué sé yo, estudiantes de Oklahoma tirándose pedos, pero está todo. Digo, tiene esa idea como de el archivo total, y vos podés ver todos los hechos de la humanidad y podés pensar algo sobre eso. Porque el problema no es nunca la verdad del documento, el problema es cómo te hace pensar en un campo de problematización. Entonces, si el archivo es una ratio, más que un conjunto de documentos, una forma de razonar, esa forma de razonar, uno dice, bueno, ¿qué pasa entre Heidegger y el concurso de pedos? O los gatitos, ¿no? Gatitos, mascotas, animales. ¿Cuántos animales hay en Internet, en YouTube? Millones. Entonces, digo, el tema es cómo pensarlo, cómo armar ese campo de problematización. Digo, no si es verdadero o falso, si lleva a la paranoia. La gente, quiero decir, aparte, ¿qué es la paranoia? ¿No? Ahí uno empieza a decir, bueno, paranoia, pero ¿qué es la paranoia? La paranoia no es una reacción a la opacidad del mundo, ante el desorden del mundo, ante el desastre. No sé dónde está la estrella, no hay razón en YouTube, no hay principio clasificatorio, no hay bibliotecarios en YouTube. No hay archivistas en YouTube que digan, papá, y asignen. Uno mismo taguea las cosas. No, pero hay un algoritmo que te... Si pones culo siempre te va a ir mejor. Claro, sí. Vas a dar más culo, te va a ir siempre mejor. Con lo cual no hay, ¿no? ¿Entendés a lo que voy? Ahí lo que hay que pensar es otra cosa, me parece que es la verdad del documento. Pero es fascinante, quiero decir, o sea, yo no saldría de YouTube nunca. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, los organizadores. Ya estamos cerrando el show. Bueno, les agradecemos, pedimos un aplauso.